Hola, vamos a empezar el día de hoy con el live abordando el dolor crónico, una mirada integral desde la ginecología y desde la psicología. En especial vamos a hablar de las mujeres que tienen diagnósticos como el dolor pélvico crónico, que encierra muchas patologías femeninas, y del dolor crónico en general. Entonces va a estar muy interesante. Vamos a... el invitado de hoy, perdón, que estaba entrándome acá otra llamada. El invitado de hoy es el doctor Carlos Serrano, que está certificado en cirugía de endometriosis en Puebla, México. Entonces vamos a esperar que se vayan uniendo más chicas y ya le voy a dar entrada al doctor Carlos Serrano. El doctor, me tienes que enviar porfa una solicitud, mi doc, que ya estás ahí, pero tienes que enviarme la solicitud para estar en el video. Creo que ya me la enviaste. Espérame un segundo, ya miro. Por favor, vuélvemela a enviar, que la solicitud tuya no está. Mientras se van uniendo las chicas y todo. Entonces, vuelvo a repetir. El live de hoy es abordando el dolor pélvico crónico desde la mirada de la ginecología y la psicología. Invitado el doctor Carlos Serrano, ginecólogo, certificado en cirugía de endometriosis, quien nos va a estar acompañando y a quien también está muy dispuesto a enseñarnos y a hacer muchas preguntas. Doctor Carlos, tienes que enviarme la solicitud, pero ya voy a ver. Ah, sí, ya. Estoy reaprendiendo a conectarme por este medio porque hace ratito no me conecto. Bueno, aquí estamos retomando precisamente este manejo del Instagram, entonces perdóname que estaba un poco ahí bloqueada, pero ya estoy retomando este tema de las redes sociales. Bueno, yo creo que ahí se van a ir uniendo varias chicas. Igual la idea es presentarte, entonces te voy a ceder la palabra para que nos cuentes quién eres, desde dónde estás y poder empezar pues en esta conversación tan interesante. Oh, ¿qué tal? Muchas gracias, Yuli, por la invitación. Pues bueno, ya me presentaste hace un momento, soy Carlos Serrano, soy un ginecólogo de México, me dedico básicamente al tema de pacientes con problemas ginecológicos, endometriosis y dolor. Tengo una certificación en endometriosis que obtuve por la Sociedad Argentina de Endometriosis. Pues bueno, yo les voy a contar un poquito. Conocí a Yuli en Colombia cuando hice una estancia en una unidad de dolor pélvico crónico que se llama Algia. Se encuentra en Pereira. Y honestamente, el trabajo que vi en esa unidad es increíble desde todos los aspectos, pero me llamó mucho la atención cómo abordan el aspecto psicológico, ¿no? Y por eso es que el día de hoy estamos aquí transmitiendo en vivo este tema muy importante. Y bueno, gracias a ti por la invitación, ¿no? Lo repito. Doctor Carlos, para mí es un honor tenerte acá porque pues me has dado cuenta de tu experiencia y del interés que tienes en atender también a personas que precisamente están con estos diagnósticos, y también una visión que siento que creo que que está creciendo, ¿no? En cuanto a la integralidad de los abordajes, ¿sí? Creo que igual falta conocimiento en nuestra cultura en relación a cómo se está trabajando y abordando este tipo de problemáticas y este tipo de diagnósticos que primero son muy difíciles de diagnosticar, que se demoran mucho tiempo en diagnosticar, que no hay un acceso real a que las pacientes puedan o podamos tener un acceso a profesionales especializados muy rápido, ¿cierto? Y creo que el hecho de que dos profesionales de la salud estemos hablando de este tema hoy, que pueden ser dos profesiones muy distintas, pero que hoy se unen precisamente para hablar del abordaje del dolor, ¿sí? Y que tú valores digamos, la visión de la psicología y el trabajo que hacemos como psicólogos, para mí es grandioso, porque aún no es valorado el 100%, no es conocido,
y las pacientes aún se preguntan, ¿y por qué tengo que ir donde el psicólogo? ¿Cierto? A mí incluso me llegan chicas, es que a mí me mandaron donde el psicólogo, pero no sé por qué. Entonces todavía hay un desconocimiento por qué tienes que ir al psicólogo y para qué, ¿sí? Porque suena a, ir donde el psicólogo todavía suena a enfermedad mental, suena a estoy loca, me estoy inventando esto, me están diciendo que esto está en mi cabeza, y este tipo de mitos todavía nos enferma más o nos angustia mucho más, hace que se acrecente la ansiedad que podemos sentir, ¿sí? Bueno, entonces en ese sentido vamos a empezar por el principio. Y es que tú, doctor, nos cuentes primero una definición general de lo que es el dolor pélvico crónico y cuáles son como esas enfermedades que están, sí, que están, digamos, relacionadas como con este gran síndrome. No sé si lo digo mal, tú me corregirás. No, muy bien. Y de hecho el gran problema no es que solo las pacientes no saben que requieren atención psicológica, también los médicos no sabemos que las pacientes requieren atención psicológica y ese es el objetivo de esta charla. Pues bien, el dolor pélvico crónico se va a definir como aquel dolor persistente por más de 12 semanas que se va a originar en una zona anatómica muy amplia. Esta zona va a incluir la pelvis, la pared abdominal por debajo del ombligo, la región lumbosacra, los órganos genitales, la cadera, los glúteos, y se va a asociar con consecuencias cognitivas, conductuales, sexuales y emocionales negativas. Las mujeres que presentan este padecimiento van a manifestar diversos síntomas, sobre todo síntomas sugestivos de disfunción del tracto urinario inferior, disfunciones sexuales, síntomas intestinales, síntomas miofaciales y pues bueno, claramente síntomas ginecológicos. El dolor pélvico cíclico, es decir, el que se asocia con el sangrado menstrual, se va a considerar una forma de dolor pélvico crónico cuando tiene un impacto negativo en la calidad de vida de las mujeres. Y pues bueno, desafortunadamente es muy frecuente, tiene una prevalencia muy similar al asma, y con esto me refiero que hasta el 26% de las mujeres van a presentarlo en algún momento de su vida. Es decir, una de cada 4 mujeres va a llegar a padecer de dolor pélvico crónico. Y pues bueno, hasta el 20% de las consultas en ginecología, el motivo va a ser el dolor. Y desafortunadamente, hasta el 50% de las mujeres no busca ayuda, ya que consideran que el dolor es normal. Dentro de las causas de dolor pélvico crónico van a ser muchas, pero vamos a englobarlas en aparatos y sistemas. Va a haber causas gastrointestinales, causas urológicas, causas ginecológicas y causas musculoesqueléticas. Y claramente cada uno de estos aparatos y sistemas se va a derivar a otros diagnósticos. Bueno, doctor, yo creo que nos has hecho una definición bastante importante desde tu academia y que creo que deja muy claro que este síndrome es muy amplio y que definitivamente incurre en muchos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, las chicas que están ingresando, muchas de ellas tienen diagnósticos ya más específicos de endometriosis, que es uno de los más consultados o de los diagnósticos a los que pues digamos, una cantidad de mujeres, ¿cierto? No sabe qué tiene y terminan con este tipo de diagnóstico. Y otros, por ejemplo, como la cistitis intersticial, que es una de las enfermedades, siento yo, que tampoco tienen una gran explicación y que sufren muchísimas consecuencias en su vida y que no necesariamente están asociadas a la endometriosis. Tengo entendido que, por ejemplo, hay mujeres con endometriosis sin cistitis intersticial, como otras que tienen las dos afecciones y no lo saben, ¿sí? Correcto. Por poner un ejemplo, incluido todo lo que hablas del dolor miofacial, que en mi caso en algún momento también me lo diagnosticaron, ¿sí? Entonces creo que la amplitud médica respecto a estos diagnósticos, pues las etiquetas que hay para definirlos son muy amplias. Ahora, teniendo en cuenta esto, te pregunto, ¿desde dónde tú empiezas a, digamos, a entender que esto hay que trabajarlo de manera integral, ¿cierto? Porque tú como ginecólogo ofreces unas ayudas, unos procedimientos médicos, ¿cierto? Que sería muy bueno que nos cuentes cuáles son esos procedimientos.
y cómo es que entonces tú dices, bueno, como que no puedo hacer el trabajo solo, necesito otros profesionales. Pues bien, mira, la realidad es que es muy importante el manejo integral, Julie, porque el dolor pélvico crónico regularmente tiene múltiples desencadenantes. Es decir, se puede iniciar por algunos síntomas, pero conforme avanza la enfermedad, genera disfunción de otros órganos y por lo tanto otros síntomas. Ajá. Pensamos que el dolor pélvico crónico siempre se va a originar en algún órgano ginecológico porque se ubica en la pelvis, ¿no? Entonces todo se lo atribuimos al útero, a los ovarios y de pronto a la endometriosis. Sin embargo, existen otros órganos que van a estar afectados. Y esto se debe básicamente a unas interconexiones nerviosas que tienen precisamente los órganos viscerales, es decir, el útero, la vejiga y el intestino con algunas estructuras somáticas como la piel, los músculos, las fascias y los huesos. Todas estas estructuras comparten vías neuronales y por lo tanto van a provocar algunos síntomas que son similares. Existen varios fenómenos. Uno de ellos se llama sensibilización viscerovisceral. ¿Qué quiere decir? Que la actividad de un órgano va a hipersensibilizar a otro, ¿no? Y existe otro fenómeno que se llama convergencia viscerosomática. Quiere decir que cuando un órgano visceral, por ejemplo el útero, recibe estímulos continuos anormales, va a generar una estimulación somática dolorosa, es decir, va a generar dolor en algún músculo. Por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de colon irritable, síndrome de vejiga dolorosa o cistitis intersticial o la mismísima endometriosis, va a generar dolor ya no solo por la misma enfermedad, sino que también va a generar dolor porque los músculos que tenemos en la pelvis van a estar contraídos todo el tiempo. Y por lo tanto, a la larga, va a generar una disfunción de estos músculos, aunado a los músculos abdominales, a los músculos lumbares, y entonces las pacientes ya tienen un dolor crónico generalizado. Hay otros dos fenómenos que son muy importantes. Uno que se llama hipersensibilización general del dolor y otro que se llama sensibilización central. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro va a perder la capacidad de inhibir el dolor. Pierde la capacidad de disminuir el dolor porque se va a acostumbrar, vamos a llamarlo de esa forma, a recibir señales anormales. Entonces las pacientes van a experimentar dolor fuera de la pelvis, ya van a tener dolor generalizado, van a tener fatiga crónica, van a tener alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado del ánimo, claramente, y deterioro en la salud mental. Ahora, hablando de lo que decías, muchas revisiones científicas, sobre todo las últimas, reportan que, por ejemplo, hasta el 48% de las mujeres que tienen cistitis intersticial tienen endometriosis, ¿no? Bueno, Entonces, ahí. y hasta el 75% de las mujeres que tienen esta cistitis también van a tener síndrome de colon irritable. Entonces, la realidad es que un solo especialista es incapaz de poder tanto diagnosticar como tratar todas las condiciones. Por lo tanto, las pacientes que tienen dolor pélvico crónico deben ser evaluadas minuciosamente por un experto en dolor y posteriormente tienen que ser derivadas correctamente y a tiempo a médicos especialistas y a especialistas en salud mental, sobre todo con experiencia en campos del dolor como tú, porque todas las pacientes requieren atención mental, desde ámbito psicológico hasta tratamientos psiquiátricos muchas veces. Así es, así es. Gracias por esas estadísticas, le diste en el punto que era. Entonces yo lo voy a conectar con un término que tú usaste, que es el tema de la sensibilización central, que no sé si todas lo han escuchado, pero esto tiene que ver mucho con lo que se habla acerca del dolor neuroplástico, ¿sí? Yo me he estado mucho enfatizando en mis últimos estudios, lecturas, trabajo en relación con el dolor neuroplástico. Y esto simplemente quiere decir que el dolor es aprendido. El cerebro aprende a hacer conexiones neuronales relacionadas con el dolor. Por eso el doctor nos explica que muchas veces el dolor incluso te pasa a otras partes del cuerpo, ¿sí? O que podemos sentir dolor en varias partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas chicas que también llegan a mi consulta me cuentan, por ejemplo, que aparte del dolor pélvico, también tienen dolor, por ejemplo, en la espalda, o que tienen y sufren de migrañas, o que le duelen las articulaciones, ¿cierto? Entonces, ¿me ibas a decir algo? Justo
la articulación temporomandibular, sí, todo eso, todo lo que estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Entonces, esto desde la psicología, y yo sensibilizo mucho ante esto, precisamente por mi vivencia personal, que ya más adelante les contaré, pero la ansiedad, una, todo ese estrés crónico con el que nosotras vivimos, todas estas historias también adversas de nuestra infancia, que muchas veces tienen que ver, traumas sin resolver, ¿cierto? Abusos físicos, violencia o estrés, o digamos pequeñas dosis de estrés durante toda nuestra vida, ¿cierto? Van a generar como una puerta abierta, ¿cierto? Que hay una teoría que se llama así incluso, que es la teoría que nos habla precisamente de la puerta que conlleva el dolor crónico, y es todos esos fenómenos cognitivos, emocionales, conductuales, del contexto, de incluso de los vínculos relacionales, padre y madre, que a veces uno dice, ¿y mi historia familiar qué tiene que ver con este dolor que siento? Pues tiene que ver mucho, 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 mucho. Y este ya es otro enfoque, un poco más desde el enfoque sistémico que nos hace comprender como todo el cómo influye el contexto en la manifestación finalmente del dolor. Yo siempre digo que el dolor es como la punta del iceberg, es lo que se ve, lo que se nota o lo que sientes, pero debajo de esa punta hay un montón de historias, hay un montón de narrativas, hay un montón de creencias, ¿sí? Que refuerzan esas conexiones neuronales y tu cerebro sigue aprendiendo que el dolor es importante y por tanto lo va a seguir manifestando, ¿sí? Entonces, yo creo que la función finalmente, y esto se los voy a decir porque es un tema que voy a trabajar y lo vamos a trabajar en Pereira próximamente, y vamos a dar como la apertura, voy a irme adelantando un poco a esto, la apertura a cómo reentrenar el cerebro, porque ni siquiera es el objetivo, no es liberarse del dolor, el objetivo no es liberarse del dolor, cuando tu objetivo es liberarte del dolor vas a tener más dolor, tu objetivo no debe ser ese, tu objetivo es enseñar a tu cerebro a aprender a hacer conexiones neuronales que posteriormente pueden liberar la manifestación del dolor, ¿sí? Entonces, son dos objetivos totalmente diferentes que requieren un enfoque, un acompañamiento y que creo que puede tener grandes beneficios. Además, porque todo lo que yo les digo, siempre les digo, todo lo que yo propongo, les digo y comparto ha pasado por este pechito. Es decir, por mi propia piel, por mi propia experiencia, ¿sí? Entonces, Doc, teniendo en cuenta todo esto, ahora sí cuéntanos un poquito más de todas estas, digamos, como esos casos que de pronto tú has visto, que de pronto te hayan llevado a concluir también desde tu experiencia, ¿no? No solo desde los datos teóricos, sino desde tu experiencia personal. Ok, pues diste en el punto clave, ¿no? El dolor pélvico crónico, y es algo que se escucha muy fuerte y difícil, pero no se cura. El dolor pélvico crónico es una enfermedad crónica en la cual habrá momentos en que los síntomas sean mínimos y la calidad de vida sea muy buena, y habrá momentos en los cuales los síntomas van a regresar, y entonces ahí es donde toma parte lo que tú dices. Las pacientes tienen que saber qué es lo que causa el dolor y cómo lo pueden modular en todos los aspectos, ¿no? Entonces, voy a contar dos historias. Bueno, voy a contar una historia y tú vas a contar una historia, ¿no? Voy a contar mi historia, ¿no? Yo soy ginecólogo, egresé hace 7 años aproximadamente, y yo también padecí de dolor crónico, no pélvico, pero sí de dolor. Yo tenía síndrome de túnel del carpo, que es una condición donde un tendón te aprieta los nervios de la mano, y pues bueno, yo opero prácticamente diario. Entonces este dolor a mí me impedía prácticamente dormir, escribir, yo ya no podía hacer nada, vivía con unas férulas que yo no podía usar las manos. Entonces, cuando operaba, y no quiero hacerme la víctima, yo operaba con dolor. Entonces, mi cuerpo se habituó a hacer cirugías tan rápidas, pues porque yo no aguantaba tener los guantes colocados, porque cuando me hacían compresión me generaban molestias. Entonces, vivir con dolor, la realidad es que
solamente las personas que lo hemos vivido sabemos de qué se trata. Sabemos que no nos va a matar, pero sí nos va a quitar la calidad de vida, nos va a quitar la posibilidad de hacer cosas tan sencillas que en mi caso era, pues, escribir o manejar. Pues bueno, la realidad es que gracias a Dios y al doctor que me operó, pues bueno, se resolvió el tema y ahorita estoy increíble, increíble. Me di cuenta que normalicé el dolor por mucho tiempo y ahorita me doy cuenta que, por ejemplo, mi capacidad quirúrgica es 200 veces mucho mejor de lo que yo lo hacía, pero me acostumbré a eso. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Bueno, desafortunadamente creí saber qué era el dolor, no acudí a especialistas, me quedé con una sola opinión y eso me mantuvo 4 años en lo mismo. Después conocí a un médico que se dedica a esto y bueno, se resolvió todo el problema. Pero esta es mi experiencia personal y hablando de pacientes, pues te podría contar de muchas, de muchísimas pacientes, pero quiero que sepas que lo más importante cuando yo veo a una paciente con dolor crónico entrar a mi consultorio son las facies o las características físicas de dolor, tristeza, ansiedad, desesperación. Y en algunas ocasiones hay pacientes que me han contado después de 1 o 2 consultas que tienen ganas de suicidarse, porque ya es una vida sin vida, ¿no? Ahora, a mí me gustaría que tú nos contaras tu historia, ¿no? Tú tienes una historia también de dolor pélvico crónico y pues bien, creo que es diferente, cuando uno la vive es diferente, ¿no? Cuando uno sabe qué es, ya también es diferente. Perdón, se me silenció, lo siento. Gracias. Sí, te decía que muchas de las chicas que están aquí ya saben mi historia y no la voy a contar toda, solo voy a poner pedacitos muy, creo que específicos, porque, a ver, yo, Julie Bastidas, fui diagnosticada con dolor pélvico crónico. Inicialmente, muchos nombres: cistitis intersticial, trigonitis, síndrome de la vejiga dolorosa y posteriormente dolor miofacial. Creo que hay otro que se llama dolor somatomorfo. Bueno, en fin. Finalmente concluí que se trataba de un dolor pélvico crónico, para ponerle un nombre, ¿cierto? Y teniendo en cuenta todo esto, sin saberlo, pero a la vez con la curiosidad que tiene un profesional de la salud, me empecé a cuestionar que finalmente la ciencia médica te da un límite, es decir, te dicen, hasta aquí te puedo ayudar con un procedimiento, con una infiltración, con una cirugía, ¿listo? Pero entonces ahí es donde entra el rol del terapeuta, del psicoterapeuta, ¿cierto? Y es empezar a comprender de que en algún punto yo decía, ya ningún médico me puede ayudar. Y yo tenía mucho dolor, ¿sí? Ya me había hecho procedimientos, ya había pasado por muchas cosas. Y llegó un punto en donde yo me puse en la tarea de apostarle todo a todo lo que tiene que ver con mi psicología, con mi psique, y no solo con mi psique, con mi alma. Incluí, incluí la espiritualidad, pero no una espiritualidad desde la religión o desde el paradigma religioso. Igual cada uno es muy libre de creer en lo que cree. Voy a hablar de una espiritualidad en la cual incluí una conexión con mi energía, ¿sí? Con lo que me rodea, desde el mindfulness, desde la meditación, ¿sí? Desde el encontrarme a mí misma, desde el sanar mis heridas, desde el perdonarme, desde el aprender a amarme. Y eso no fue de un día para otro. Tardé un par de años en empezar a sentir una diferencia significativa en mi cuerpo, ¿sí? Pero ¿qué le enseñé a mi cerebro? A reprogramar todas esas neuronas que habían generado ese dolor, ¿cierto? Pero mira algo muy curioso, y es que una vez ya me empiezo a sentir muy bien y empieza a fluir mi vida de otra manera, hace un par de meses, y tú lo sabes, que teníamos programado este live, no lo pude hacer precisamente porque empecé a sentir otro tipo de afecciones, entre ellas vértigo y migraña. Nunca había sentido en mi vida esos síntomas, nunca jamás en mi existencia. Cuando me puse a ver mi contexto y los factores estresantes, ya eso las invito a ustedes, y es que ustedes puedan tener una conciencia de evaluar esos factores contextuales. Pues yo me estaba cambiando de ciudad,
estaba haciendo duelo por la muerte de mi mascota, estaba haciendo duelo por toda la despedida que hice de mis antiguas amistades, estaba haciendo duelo de todo mi trabajo anterior, o sea, estaba haciendo 1000 duelos a la vez, ¿cierto? Hago el cambio y empieza mi cuerpo a responder, ¿sí? Incluso con ataques de pánico. Nunca había en mi vida tenido un ataque de pánico, ni siquiera en la época más cruel que fue en el tema del dolor pélvico. Cuando empiezo a sentir esto, inmediatamente comprendo que se trataba de un dolor neuroplástico. ¿Había causas biológicas? Sí, hay causas biológicas que explican los síntomas. Pero una vez me doy cuenta de la conexión con todos estos factores estresantes, empecé a trabajar en cada uno de ellos. Como psicóloga, tuve que buscar ayuda de otra psicóloga, ¿sí? Porque soy vulnerable, como todos. Pero tuve que suspender mis actividades porque dije, ok, no puedo estar para los demás si yo no estoy bien. Entonces la responsabilidad es conmigo. Me hago cargo de lo que me corresponde, empiezo a conectar todas estas cosas que estoy creyéndome, cuáles son esos pensamientos que estoy teniendo, empiezo a reprogramar todo eso, y ya habiendo tenido una experiencia anterior, esta fue más fácil. No duró 2 años, duró 1 mes y medio. ¿Sí? Así es. Pero, Sí. ¿qué pasó? Que la experiencia te da un poder de resiliencia. Y esa resiliencia tú la puedes aplicar para siguientes experiencias, porque todos estamos expuestos a factores de estrés. Todos, ¿cierto? Entonces es inevitable evitar una problemática en tu vida. Pero tú puedes gestionar eso, o sea, eres capaz de hacerlo hasta el punto en que yo había pedido una cita en una clínica especializada para el vértigo y la cancelé, ¿sí? Cancelé esa cita porque me empecé a sentir muy bien. Y yo dije, no necesito quizá, tal vez algunas personas lo necesiten, pero fui tan consciente de estos temas y los abordé tan rápidamente que no se generó esa cronicidad, ¿sí? Tuve que pasar, obviamente, por esa oscuridad, tuve que pasar por el túnel oscuro de volver a verme, de volver a ver mis sombras, de volver a encontrarme con esas situaciones de dolor, pero para ver la luz y para estar aquí hoy, tuve que hacer mi proceso de conciencia. Entonces, esa conciencia es fundamental para llegar al punto de que el cuerpo sienta que ya no tiene por qué enviarte esas señales de dolor, porque ya no hay peligro, pero debes enseñarle. Y eso es lo que yo les quiero enseñar y les enseño a mis pacientes y les enseño y les quiero enseñar y seguir enseñando porque es mi experiencia y está probada científicamente además, respaldada, ¿sí? Eso es lo que te puedo contar. Impresionante, ¿eh? Claramente impresionante, digo. Como te decía, no solo los que hemos tenido esta condición sabemos de qué se trata. Sí, Doc, en ese sentido, bueno, ibas a decir algo más, que pena te interrumpí. No, nada, es que no te escuchaba. Bueno, Doc, entonces en ese sentido, teniendo en cuenta estas experiencias, algo que me faltó decir, y ya te doy la palabra a ti, es que el dolor no solo siempre es dolor. Muchas, por ejemplo, de las chicas que están en los grupos de apoyo que yo lidero, me dicen, es que no es dolor lo que yo siento, es ganas de ir al baño. Es que a mí me arde, es que yo siento inflamado, es que yo siento expresión, yo siento es como un calor, ¿sí? Yo siento es como una punzada. Todo eso está definido dentro del dolor neuroplástico, ¿sí? O sea, el dolor es una experiencia muy, muy subjetiva y por eso no todos lo sentimos igual, ¿sí? Entonces, todo eso que acabo de decir es dolor. El vértigo, muchas de las pacientes que tengo yo tienen y experimentan vértigo, es también consecuencia de esos factores de estrés y es un tipo de aprendizaje neuroplástico, ¿sí? Los acófenos también, ¿sí? Todo este tipo de síntomas que muchas veces no están relacionados el uno con el otro, pero es un indicador
de este tipo de dolor digamos, hay evaluaciones que permiten establecer si estás teniendo este tipo de dolor y cómo trabajarlo, pero creo que es muy evidente con el solo darnos cuenta que no siempre es igual, que a veces sube, que a veces baja, que en el día te puede cambiar 1000 veces, que hay días que estás mejor, que hay días que estás peor, y esos ya son indicadores de que se trata de este tipo de dolor. Y ahí es donde toma parte importante la revisión del médico, porque existen cuestionarios diseñados específicamente para el diagnóstico de cada órgano y sistema. Entonces, a lo mejor las pacientes tienen el desconocimiento de todo esto y solamente manifiestan o pueden expresar ciertos síntomas porque claramente, como lo mencionaste, para cada persona es diferente el dolor. La definición del dolor es diferente. Y hay mujeres que tienen dolor y que no lo saben. Pero nosotros los médicos deberíamos de saberlo. Entonces las preguntas van bien dirigidas precisamente a los síntomas que sabemos que se generan por irritación, por ejemplo, vesical, ¿no? Te arde, te duele, te quedas con ganas, no puedes, goteas, sangras. Entonces todas esos síntomas a nosotros nos van abriendo como un panorama de a dónde está la afectación. Y con base en eso, pues bueno, hacemos diferentes diagnósticos con todas las herramientas que existen. Sí, señor, sí, señor. Y en ese sentido, pues creo que es muy importante hablar de cuáles son ese tipo de terapias que como psicólogos también ofrecemos, ¿sí? Porque muchas chicas tampoco lo saben y no todos los psicólogos te pueden ayudar con este tipo de dolencias. No todos los psicólogos están especializados en este tipo de terapias, no todos los psicólogos te pueden ayudar. Entonces, si no es todos los psicólogos, ¿a dónde recurrir? Tiene que ser un terapeuta que esté especializado o tenga un conocimiento muy enfático y haya trabajado con temas de dolor crónico, con terapia cognitivo-conductual, que es una de las terapias más evidentemente y científicamente, perdón, que han sido probadas científicamente para este tema de manejo de dolor crónico y ansiedad, ¿no? Y todo el tema de depresión también. Pero además de eso están las nuevas técnicas de la terapia de reprocesamiento del dolor crónico, que la propuso el doctor Alan Gordon, por ejemplo. Todo lo que está basado también en los estudios de la terapia de reversión del dolor, ¿sí? Hay varios autores que les puedo mencionar, ¿cierto? Por ejemplo, el doctor John, no sé si tú lo has escuchado, el doctor John Sarno, que escribió todo lo que tiene que ver con el modelo de mente-cuerpo y cómo el dolor crónico se explica a través de las vivencias psicológicas subyacentes que hay, ¿sí? Y por qué se vuelve crónico. Entonces, John Sarno es una referencia del siglo XX que ya había empezado a trabajar con sus pacientes desde esa visión, ¿sí? Otros autores como el doctor Howard Schubiner, que es otro de los especializados en haber propuesto este tipo de técnicas relacionadas con desaprender el dolor, ¿sí? El doctor Arturo Boicochea, no sé si lo has escuchado, un neurólogo español, tiene un montón de programas para manejo también de dolor crónico, porque enseña primero cómo es que funciona el dolor, ¿sí? Y eso, basada en estos, les menciono estos autores porque realmente ustedes dirán, bueno, pero ¿de dónde sale este conocimiento? Y a mí me gusta también, cuando yo busqué ayuda, yo decía, bueno, pero ¿quién dijo eso? ¿Dónde hay un estudio que demuestre eso? ¿Desde dónde lo están mencionando? Entonces yo creo que decir los autores es para que ustedes sepan que hay una evidencia científica, que hay muchos estudios en relación con esto, y que a la mano, pues tenemos, no todos los terapeutas, como les digo, bueno, yo soy una de las psicólogas que puedo decir que en este momento estoy haciendo mi énfasis y mi enfoque y mi propósito está en ayudar a personas con el dolor crónico. Entonces, esa es la manera, ¿sí? Buscando ayuda. A veces creemos que podemos solos, ¿sí? Y si bien a veces podemos hacer una autogestión, ir con el terapeuta especializado es supremamente necesario, ¿sí? Porque
reconocer que necesito ayuda y que si quiero realmente unos resultados, empiezo a tomar esas ayudas, no me quedo de brazos cruzados esperando que la cirugía un día cicatrice en mis tejidos y se me desapareció el dolor. Muchas veces funciona hasta cierto punto, puede funcionar para muchos, pero tú me darás la razón, no sé qué porcentaje, si lo tienes por ahí, de pacientes vuelven a referir dolor después de los procedimientos médicos. No Pues sé. mira, en realidad depende mucho de cuál sea la causa de la cirugía. O sea, hablando de cirugía para dolor pélvico crónico, pues una de las principales es la cirugía para endometriosis, ¿no? Entonces, el tema con la cirugía para endometriosis es resecar la enfermedad. Esta enfermedad se comporta como si fuera un cáncer, ¿no? Se define o se describe como una enfermedad oncomimética, una enfermedad que va avanzando y que va literalmente comiéndose todo lo que va encontrando en su camino. No tiene este desenlace fatal como el cáncer, es decir, las mujeres no se mueren por endometriosis, pero sí las mujeres literalmente mueren de dolor cuando los nódulos de endometriosis afectan ciertos compartimientos y ciertos órganos, ¿no? Inclusive la cirugía puede llegar a ser tan radical o más radical que una cirugía de cáncer. Pero bien, la recurrencia va en función de varias cosas. La recurrencia me refiero a que regresen los síntomas y básicamente va en función de la calidad de la cirugía, es decir, si quitamos toda la enfermedad, y claramente esto es dependiente del operador, es decir, el cirujano experimentado que haga el proceso adecuado para una cirugía adecuada, pues bueno, va a tener menos tasa de recurrencia. Sin embargo, cuando nosotros tratamos a las pacientes hablando solo de endometriosis, son pacientes que muchas veces ya están sensibilizadas. Entonces, a pesar de que hacemos cirugía, desafortunadamente el dolor no se va a quitar en su totalidad porque muchas de ellas, por no decir todas, van a requerir rehabilitación de piso pélvico, van a requerir rehabilitación y reeducación vesical, van a requerir pues dieta, van a requerir terapia mental, terapia psicológica. Entonces, hablar de cirugía con pacientes con dolor pélvico crónico es sentarte con las pacientes y decirles la verdad acerca de cuál sería realmente la expectativa de la cirugía. La cirugía no cura el dolor pélvico crónico. La cirugía es parte del tratamiento multidisciplinario o multimodal del dolor. Entonces, es la parte donde entramos nosotros, ¿no? Donde entramos nosotros y creo que nadie más puede entrar, pero una vez que termina la cirugía es decirle, ¿sabes qué? Ya abrimos la puerta al tratamiento y entonces te toca ir con todos los demás especialistas. Entonces tu calidad de vida sí mejore mucho más. Pero bien, entonces la cirugía no lo es todo. Y inclusive hay pacientes que llegan pensando que la cirugía es todo, pero la realidad es que no. Sí, y ante esta, bueno, complejidad en los tratamientos, porque hay muchas formas de tratamiento, ¿cuáles son como esos obstáculos que quizá tú, digamos, actualmente ves en el sistema, más que todo en el sistema clínico y de la salud, que está impidiendo este trabajo integral, ¿no? Porque creo que es a nivel mundial, no es un fenómeno de aquí de Colombia, que yo lo observo. Creo que es algo más generalizado, ¿no? Sí, no, el obstáculo es gigante y hay muchos, pero yo te pudiera decir que uno de los principales es el social. Las pacientes mismas normalizan el dolor, la familia de la paciente normaliza el dolor, la sociedad normaliza el dolor. Tachan a las mujeres que lo padecen como exageradas, como mujeres que quieren llamar la atención, como mujeres que tienen problemas psiquiátricos, y claro que tienen problemas psiquiátricos, pero son secundarios a todo este problema. Entonces, el primer lugar va de ahí. El segundo lugar creo que es el desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Y este desconocimiento no solo es por parte de la sociedad, las pacientes, las familias, también es por parte de los médicos. Los médicos a los médicos no nos enseñan a tratar el dolor. Hay una especialidad muy enfocada en el manejo del dolor, pero hay muy poquitos algólogos, muy poquitos médicos que se dedican solo a eso, e inclusive los médicos que hacen algología aquí en México, los que tratan el dolor, no operan, o sea, no entran y quitan un recto, o no quitan un útero. Hacen otros tipos de tratamientos enfocados al dolor, pero ellos no hacen todo lo demás.
Entonces, creo que tiene que ver básicamente eso y bueno, por ejemplo, hablando de endometriosis, como tú decías, ¿no? Desafortunadamente todas estas enfermedades son enigmáticas, no se saben por qué ocurren, cómo empiezan, qué las provoca. En pleno 2023 no sabemos cuál es la causa real de muchas de estas condiciones. Pero, por ejemplo, en mi país, hablando de endometriosis, las mujeres tardan en recibir un diagnóstico correcto entre 8 y 10 años a partir de los primeros síntomas. Pasan por más de 10 ginecólogos que las empastillan, les dan tratamientos como que te imagines, y entonces solamente hasta que llegan con el médico que está capacitado para hacer el diagnóstico y que está capacitado para recibir un tratamiento quirúrgico, es cuando ya mejoran en una parte de su vida, porque en ese punto ellos ya llegaron a tener todas las alteraciones que ya mencionamos, el tema de sensibilización central y todo lo demás. Y bueno, definitivamente el sistema de salud tiene que ver. Aquí en México no hay clínicas que se dediquen de forma integral a todo esto. Sí ven clínicas del dolor, pero me llega ahorita a la cabeza una paciente de 16 años que me refirieron de un instituto de aquí de Ciudad de México. Ya lo operaron de endometriosis, ya le hicieron bloqueos de las ramas nerviosas, ya la vio traumatología, cirugía de columna, ya la vio todo y la paciente tiene dolor. Cuando la revisé, y bueno, aquí tú me vas a explicar cuál es el tema, hablé con ella se llama Fátima. Entonces yo sabía que se llamaba Fátima porque su mamá me dijo que se llamaba Fátima. Entonces cuando hablé con ella me dijo que se llamaba Antonio. Y yo le dije, ok, ¿cómo estás, Antonio? Bien, me siento bien. Y le dije, bueno, vamos, y muy tranquila, o sea, yo empecé a hablar con ella de otra cosa. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Tienes dolor? No, no tengo dolor. Y ocurrió algo muy raro cuando empecé a hacer preguntas específicas de los órganos ginecológicos, fue cuando empezó a decirme que tenía dolor. No permitió ninguna revisión, no permite que nadie se acerque a su zona genital. Y ya después de esa consulta, pues bueno, le dije a la mamá que desafortunadamente no tenía demasiados datos, vi muchas cuestiones en su marcha, vi cuestiones en sus músculos que se ven ya, les decimos hipotróficos, ya están delgaditos de que no caminan bien. Y me llamó la atención que la paciente, cuando empezó a tener uso de razón, se dio cuenta de que su papá no quería que ella fuera mujer. Su papá quería que fuera hombre y su papá le dice Antonio. Entonces ella tiene un rechazo completo a sus órganos genitales, un rechazo completo a su regla. Y entonces ella le han puesto cantidad de medicamentos y nada le quita el dolor. Entonces le digo a la señora, oye, Iga, ¿ya va a psicología, a psiquiatría? No, no va, nadie la ha mandado. Entonces le dije, no, o sea, sí, le creo que tenga dolor, pero creo que necesitamos ir a otros niveles que nos puedan ayudar a entender el por qué ella tiene esta situación. Entonces, tiene que ver mucho, o sea, no tenemos educación los médicos, no tenemos educación en general en la sociedad, no sé si en Colombia me dices que es igual, aquí en México es igual, y yo me incluyo, digo, todo esto del tema del dolor pélvico crónico, he tenido la oportunidad de conocer a personas increíbles, incluyéndote a ti, y que me han enseñado mucho, y es por eso que ahorita estamos haciendo todo esto y en la mejor disposición de aprender mucho más para ayudar a las pacientes, porque te lo juro, Yuli, todas las pacientes que van a mi consultorio, todas tienen dolor, todas. ¿Sale? Exacto. Muy interesante lo que nos planteas, porque mira con el caso que nos cuentas, ya, ese es un ejemplo vivo de que todo lo que tú piensas puede generar un impacto en lo que tú manifiestes en tu cuerpo. Y además que, bueno, hay algunas teorías que hablan sobre la coraza pélvica, que es cuando tú bloqueas esa zona y a través del dolor simplemente bloqueas, no te conectas, ¿sí? Y más una persona que niegue su feminidad, ¿sí? O que no se conecte con eso o le haya sido muy difícil aceptar porque ya su creencia es en que de pronto ser mujer no es bueno, ser mujer es ser rechazado, implica ser rechazado. Por tanto, ¿cómo me identifico con lo masculino para tener una cabida en la relación con papá y en la relación con la sociedad? También, porque pues, en la cultura más machista, por decirlo así, viene pues toda esta negación, estas creencias sobre lo prohibido, sobre incluso lo sucio,
de esta genitalidad, ¿no? Y nos desconecta totalmente de la energía sexual, nos desconecta de nuestros úteros, que ese es otro tema que me fascina y que de pronto hasta lo hablemos contigo, porque el tema del útero, como, no solo como órgano físico, sino como un órgano energético, nos conecta muchísimo con nuestra creatividad, nos conecta con la mujer que somos y nosotros nunca pensamos en el útero para nada. Hasta que algo pasa en relación con ese órgano o los que están alrededor del útero, ¿no? Porque no solo voy a hablar de, o sea, hablo del útero como un centro, sí, de poder. Desde las terapias holísticas se trabaja mucho de esa conexión, de ese despertar del útero, y es qué tan conscientes nos volvemos de que tenemos ahí una posibilidad enorme de poder no solo crear hijos. ¿Sí me escuchan? Estaba como entrecortada. Bien, bien. Hola, hola. ¿Sí está fluyendo o no? Sí, no, bien, 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 te escucho bien. Se, no sé qué está pasando, si es mi celular o Bien. ¿sí? Bueno, es que yo me estoy viendo entrecortada, entonces no sé si me escuchan. Bueno, todo este tema finalmente es otra de las cositas que tenemos que ponernos en la tarea de volver a conectar y de saber cómo muchas de las chicas también que llegan conmigo, de las mujeres que llegan conmigo, optan por empezar también a conectarse con este órgano y cómo desde la psicología, cómo desde mi energía, cómo desde mi alma puedo formar una relación diferente con mi cuerpo. Por ahí me dicen que se escuchó entrecortado. Bueno, es que yo también me escuché así como que las cámaras se me pusieron así, pero dicen que ya mejoró. Bueno, gracias. Entonces, bueno, a la conclusión que llego es que todo hay que hacerlo con conciencia y con mucho amor, ¿no? Porque es tratarnos con mucho amor nosotras, porque nosotras nos sobreexigimos demasiado y queremos estar bien y disponibles para todo el mundo, pero no estamos disponibles para nosotras mismas, ¿sí? Y eso me pasa también a mí, que hay momentos en que estoy atenta a la paciente, a mi hijo, a mi trabajo, a mi contexto, siempre atendiendo las necesidades de afuera hasta que llega un punto donde estoy yo. Y voy por mí y me rescato de alguna manera y me doy espacios en los que estoy conmigo para poder favorecer esa conexión, para poder centrarme, para poder estar conmigo realmente, ¿sí? Y estar con uno mismo implica también saber qué hábitos tienes. Estar contigo puede ser ir a dar un paseo, una caminata, irte a tomar un helado. No tiene que ser una posición de modo zen meditando. O sea, si te gusta, hazlo, yo lo hago, pero puede ser simplemente una caminata, ¿no? Al aire libre, pisar la tierra, ¿cierto? Bueno, entonces, esos son otros temitas ahí que los vamos a dejar en puntos suspensivos. Doctor, consejos prácticos para sensibilizar precisamente frente a esta falta de conocimiento, pero también para todas estas personas que están conectadas y que tienen diagnósticos asociados al dolor crónico. Pues bueno, primero que nada, y creo que es el resumen médico de esta charla, es que el dolor no es normal. O sea, el dolor en ninguna de sus variantes es normal, ni físico ni anímico, me imagino, no es normal. Es muy importante buscar ayuda médica si experimentan dolor pélvico. Hay que recordar que nuestro cuerpo es muy sabio y que el dolor es una señal del sistema nervioso de que algo no está bien. Entonces los síntomas que tienen no los deben de ignorar nunca. Cuando vayan a una consulta, independientemente de que sea el motivo de la consulta o no, cuéntenle a su médico que tienen dolor. Dejemos de normalizar el dolor. Y pues bueno, desde el punto de vista psicológico, la educación del dolor y el manejo del estrés
es esencial. O sea, no, yo no tenía idea, te soy honesto, pero es importantísimo. La paciencia y el autocuidado son clave y el apoyo emocional y social también son muy importantes, muy, muy importantes. Quiero enfatizar que el dolor pélvico crónico es tratable por un grupo multidisciplinario que está preparado para este tipo de enfermedades y que, como ya lo explicamos y lo platicamos en estos últimos 50 minutos, Julie, no se centra en una sola persona. Estamos involucrados múltiples especialistas, estamos involucrados terapeutas clínicos, terapeutas, fisioterapeutas. Entonces, la realidad es que con el enfoque adecuado y la colaboración entre todos los profesionales de salud, vamos a poder ayudar a las personas con dolor para que mejore su calidad de vida. Lo recuerdo, el objetivo del tratamiento del dolor pélvico crónico no es la remisión del mismo, es mejorar la calidad de vida de las pacientes. Gracias por aclararlo, que por estar apegadas a buscar que un día se vaya, nos desesperamos más. Yes. La expectativa, lo aprendí, no es estar pendientes de cuándo se va a ir mi dolor o lo voy a hacer para eliminar mi dolor. Vuelvo y recuerdo que el objetivo no es ese. El objetivo es enseñarle a tu cerebro a reaprender. Y posiblemente, ¿no? En medio de ese camino, lo más seguro es que puede haber una remisión de síntomas. También se puede lograr, pero Sí, por es un supuesto. efecto que va, sí, claro, es un efecto que va a resultar de la seguridad y la calma, no del desespero, no de la ansiedad, porque si permaneces en ese estado, posiblemente no se vaya a ver esos resultados. Entonces, por eso, reentrenarnos en cómo manejar todo este tema emocional, cognitivo, energético, tiene que ser una de las tareas que nos pongamos todas la camiseta y digamos, voy a hacerlo, ¿sí? Antes de leerte las preguntas, doctor, yo siento que esto se me está entrecortando porque me veo así entrecortada. Me cuentan si no me escucharon. Doc, ¿me escuchas bien tú? No, te escucho perfecto. Ah, Sí, bueno, te escucho perfecto. perfecto. Entonces, antes de hacerte algunas preguntitas que están escribiendo, quiero contarles dos cosas. Uno, que en Colombia está a disposición la unidad especializada en dolor pélvico crónico, que es Algia, donde yo estoy vinculada, que el doctor ama mucho también. Y resulta que también estoy en convenio con la Asociación Colombiana de Endometriosis. Con los dos convenios estamos trabajando y apostándole al trabajo también desde el área de psicología y pronto sabrán noticias sobre los programas que estamos preparando. ¿Listo? Entonces ahí para que estén pendientes, si en algún momento desean parte de mi colaboración y mi ayuda, ahí está pues mi ofrecimiento. Ahora sí, en relación con las preguntitas, acá hay algunas, pues yo no sé si tienen que ver o no con el tema, igual las voy a leer y tú me dices si es pertinente responder. Por ejemplo, acá dice Esther, habla de la prolactina alta, si esto tiene que ver con alguna causa de las que estamos hablando, y además de eso menciona que todos los meses en su ovulación les sale examen de hormonas y la prolactina alta. Okay. No sé, tú entiendes más de eso, no sé si le puedes responder. No, la prolactina es una hormona que a lo largo del ciclo hormonal o ciclo menstrual, para que me entiendan, va a variar. En títulos altos regularmente va a tener ciertas condiciones, ciertos síntomas, ¿no? Uno de ellos genera secreción a través de las mamas, otro de ellos es que imposibilita la ovulación, pero sí sería muy importante que acudas con tu ginecólogo porque luego ciertos títulos altos, es decir, si sobrepasa por encima una unidad, 2 unidades, el punto de corte de laboratorio, la realidad es que no es algo significativo. Tendrías que hacer o te tendrían que solicitar una prolactina seriada, sobre todo si es que tienes asociación con algún otro síntoma.
Ahora, respecto a la ovulación, honestamente no tiene mucho que ver el dolor en la ovulación con la prolactina. Probablemente tu ovulación sea dolorosa por otras cuestiones, que igual te sugeriría que seas valorada porque hay muchas mujeres que hacen unos folículos muy grandes y cuando revientan, estos folículos generan algo que se denomina un cuerpo hemorrágico, se queda como una bolita de sangre donde ovularon y eso genera dolor. También se tienen que descartar múltiples causas de dolor como infección y dentro de todas las que ya hablamos, ¿no? Pero desafortunadamente solo responderlo así es muy difícil, sí te tendría que someter a una valoración por algún especialista. Efectivamente, sí. Yo creo que Esther es la que estaba haciendo esta pregunta. Por acá te hacen buenos comentarios de que eres un excelente ginecólogo. Eh, entonces, claro, pues es que yo invito a los mejores, a los mejores. Entonces, bueno, doctor, si hay alguien por ahí en México, cuéntanos dónde estás ubicado, si alguien te quiere contactar, cuéntanos por allá que hay muchas chicas que sé que están por esos lados. Mira, yo me encuentro laboro en la Ciudad de México y en la Ciudad de Puebla. Tengo un consultorio en cada una de las ciudades. Me encuentro en un hospital, se llama Hospital Manuel G. González, es uno de los hospitales más grandes y más importantes de Latinoamérica. La clínica de cirugía endoscópica está a cargo de unos excelentes profesores y justamente tenemos un proyecto que es abrir ya una clínica de endometriosis y de dolor, teniendo en cuenta pues todos estos casos y toda esta frecuencia en la enfermedad. Pues si quieren contactarme, ahí están mis redes, con todo gusto les puedo contestar. Tengo pacientes que inclusive las veo a distancia en otros estados de la República, tenemos entrevistas por videollamada y ya concertamos una cita con estudios necesarios y en las condiciones que se requieren para que podamos maximizar en una sola visita muchos estudios. Muchas de ellas inclusive las he diagnosticado en la primera consulta, todo lo hacemos a distancia y nos vemos en una segunda ocasión para operarlas. Tenemos ahí un programa de diagnóstico y tratamiento en 5 días y pues bueno, podemos ofrecerles todo eso. Doctor, sería muy importante que ahora me cuentes cuál es como tu dato de contacto, es decir, cómo pueden acceder a ti para que yo lo publique ahí en el live, para que queden tus datos. Sí, realmente está en mi Insta, está mi número telefónico, el número de citas, y igual estoy en Ahí, Facebook. ahí está Estoy en Facebook. el Insta está aquí, ustedes lo pueden ver aquí en la videollamada para que lo sigan al doctor. Así es, y Uh-huh. ya igual tengo mis redes sociales en Facebook, que creo que he tenido mucho trabajo y no le he metido muchas cosas, pero tengo muchísimos casos impresionantes que estoy porque creo que es importante que las pacientes sepan que todo esto se puede tratar. Sí, claro, y muy valioso que nos digas que recibes temas a distancia porque pues muchas chicas no están allá, ¿cierto? Igual en mi caso también tengo chicas que están en otros países y hemos hecho también trabajos muy bonitos a nivel virtual y funciona maravillosamente como una sesión presencial. Entonces no es necesario estar ahí. Ahorita tenemos esa facilidad, entonces simplemente aprovecharla. Acá hay otra pregunta antes de que terminemos. ¿Por qué en la ovulación aumenta el dolor? En mi caso la vejiga la siento muy inflamada, dice Lupita. Mira, la realidad es que tendríamos que valorar efectivamente si estás ovulando y si la ovulación se asocia al dolor. Y ahora valorar si tus síntomas vesicales están asociados a la ovulación. Y esto se hace por medio de una ecografía. Es decir, nosotros al momento de hacer un ultrasonido valoramos úteros, valoramos ovarios y valoramos sensibilidad vesical, también con exploración física claramente. Entonces, cuando nosotros integramos toda esta cuestión dolorosa, en este caso en el de ella, pues bueno, deberíamos descartar que tenga un proceso adherencial, alguna infección crónica, e inclusive cistitis intersticial y todo lo demás, pero se requieren estudios específicos que claramente se realizan en consultorio. Perfecto.
Perfecto, doctor. Creo que Lupita está ahí muy claro. Igual ya el doctor ha dicho dónde lo pueden contactar. Ahí entra otra preguntita. ¿La hacemos? Sí, la última y Dice, nos va. listo, hola, me dijeron que soy fértil porque tengo 6 folículos en los 2 ovarios, o sea, 3 cada uno, pero leí otra cosa, tomo hormonas, ¿eso tiene que ver en que sean pocos? Bueno, no sé si tú entendiste la pregunta, tú Sí, sabes de eso. sí, mira, depende mucho de tu edad. O sea, hablando estrictamente de la edad, sabemos que a todas las mujeres después de los 35 años, la cantidad de ovocitos, que son las células que pueden producir un embarazo, disminuye dramáticamente. De tal forma que pasando los 42 años prácticamente están en ceros. Si tú me dices, tengo 23 años y tengo 3 folículos en cada lado, pero estoy con terapia hormonal, yo lo que te diría sería, haz una hormona antimuleriana para valorar cuál es tu reserva ovárica. Los tratamientos hormonales generan una supresión, es decir, duermen los ovarios. Entonces, en ocasiones no se pueden ver todos los folículos. Ahora, el problema es que tú tengas 6 folículos en total a tus 23 años, porque entonces nos estaría hablando de que tu reserva de ovario está disminuida. Si tú tuvieras 6 folículos a la edad de 46 años, entonces es una baja reserva ovárica, pues por tu edad. Pero si tú la tuvieras a los 23 años, el contexto cambia totalmente. Bueno, ahí está, creo que está súper claro. Bueno, Doc, para finalizar, ¿alguna conclusión, algún de pronto tip, consejo a seguir en medio de todo este tema, pues que es muy complejo, es muy amplio, de pronto 1 hora no nos es suficiente, pero pues para concluir y terminar y que estas chicas se lleven algo más, un tip más de ti? Más el que siempre digo, ¿no? El dolor en la regla no es normal. Yo creo que uno de los dolores más frecuentes y que normalizamos es el dolor en la regla. Si a ti te duele la regla y ese dolor te genera incapacidad, es decir, te tienes que quedar acostada, no vas a trabajar, lloras, tienes que utilizar analgésicos y no se te quita, si te genera disfunción sexual, si te genera problemas con tu familia, en la escuela, en el trabajo, acude a consulta. El dolor en la regla no es normal. Perfecto. Sí, esa creo que es algo que ni yo sabía antes. Y sí, lo normalizamos, efectivamente es así. Agradeciéndote mucho tu presencia, doctor, para mí es un placer poder tenerte aquí y que puedas aportar tanto a tantas chicas pues que pasamos por ese tema de dolor, entonces súper agradecida. Al contrario, Yuli, gracias a ti y espero que nos podamos ver pronto con otro gran tema. Tenemos muchos temas de qué hablar y Wow, creo sí, que estaría muy bueno hacer una serie de temas, ¿no? Cada un tema tiene ciertas características y que estoy seguro que las pacientes se van a identificar con alguna enfermedad. sí, vamos a hablarlo, Doc. Ahí estamos en contacto. Entonces, te mando un abrazo y un abrazo también para cada una de las chicas que están pendientes, para las que van a conectarse después. Estamos ahí. Bendiciones para todos. Muchas, muchas gracias. Adiós, Yuli. Buen día.